Listo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Alex. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra segunda sesión de nuestro diplomado, de nuestro módulo sobre violencia política de género, de nuestro diplomado en Derecho Penal Electoral. Es la última sesión de este diplomado y de verdad es un enorme placer, un honor estar con ustedes para hablar y cerrar el tema de la violencia política de género, que como lo hemos estado platicando desde el día de ayer, pues es un tema fundamental en la actualidad, porque justamente no podemos esperar tener una democracia sustantiva, integral, si se violentan los derechos de la mitad de la población de esta manera, ¿no? Si se violentan los derechos de las mujeres simplemente por ejercer sus derechos político-electorales. Sería difícil catalogar, ¿no?, un sistema democrático plenamente, ¿no?, con este tipo de, justamente de actos violentos. Entonces, permítanme empezar a compartir mi pantalla, la presentación que tenemos preparada. Denme un minuto, por favor. Listo. Perdón, listo. Bueno, entonces, simplemente un poco para recapitular. Es que no carga, un momentito. Bueno, para recapitular un poco lo que estuvimos hablando ayer, ¿cierto? Decíamos que, no voy a cerrar aquí todo esto. Bueno, hablábamos, ¿no?, de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Es toda acción, ¿verdad?, u omisión, incluida la tolerancia, en contra de una mujer por el hecho de ser mujer y que se efectúa con el objeto o resultado de anular, menoscabar los derechos político-electorales de una o varias mujeres, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. El día de ayer hacíamos referencia a cómo empieza a nombrarse este fenómeno desde la literatura académica, desde la ciencia política, en autoras como Juliana Restrepo y Mona Elena Krug, que han defendido el concepto, asimismo, a partir, ¿no?, de los casos que empiezan a llegar. Y asimismo, estuvimos hablando de cómo hicieron las autoridades electorales para dar tratamiento sin un marco normativo. Y justamente ayer, ¿no?, nos quedamos hablando de la reforma electoral de 2020, bueno, la reforma en materia de violencia política del 13 de abril de 2020, que hablábamos, ¿no?, en términos generales de cuáles habían sido las principales aportaciones de esta reforma, además de establecer con toda claridad ya desde la ley cuáles son los ámbitos de competencia de las diferentes autoridades, además de aclarar de que el procedimiento especial sancionador y el JDC son los mecanismos procesales con diferente tipo de naturaleza, dependiendo del propósito de la víctima. Lo relevante es que se tipificó como un delito, ¿no? Porque decíamos que pues no estaba como tal tipificado. Entonces,
Eso me parece de lo más relevante porque, pues bueno, estas son algunas infografías, ¿no? Elaboradas por el Instituto Nacional Electoral, su unidad de género, que son muy didácticas, pedagógicas, para comprender de forma más sencilla, ¿no? ¿Qué es la BPG? Pero aquí lo relevante y lo que les quiero plantear el día de hoy es una duda que está en la discusión. Respecto a lo que mencionábamos también un poco ayer de la aprobación de la ley 3 de 3, de la reforma, es una reforma constitucional, eh, justamente al artículo 38 constitucional, que habla este artículo sobre la suspensión de los derechos político-electorales. Es más, vamos a ver textualmente para que ustedes me den su opinión, porque hay una duda. Hay una duda sobre los alcances de esta reforma constitucional que quiero que ustedes también aquí me planteen sus puntos de vista. Miren, vamos a ver Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vamos a verla literalmente para que veamos, ¿no? Que hay aquí una cuestión que me parece relevante preguntarnos. Vámonos al artículo. Bueno, déjame poner aquí el control F. Vámonos directo al 38. La página 30, aquí está. Miren, ¿no? Les decía que el artículo 38 habla sobre los derechos o prerrogativas de los ciudadanos y que estos derechos, estas prerrogativas se suspenden por diferentes causas y justamente, vean, ¿no? Está incorporada esta fracción, la fracción séptima, que voy a leer textual, ¿no? Por sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, perdón, por violencia violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, que es el delito famoso de la ley Olimpia de violencia digital, que en el Código Penal quedó así definido como un derecho, una violación a la intimidad sexual de las mujeres, bueno, de cualquier persona, pero sobre todo se da este delito de manera desproporcionada hacia las mujeres, por violencia política contra las mujeres en razón de género, y vean que aquí hay una coma, en cualquiera de sus modalidades y tipos. Entonces, hay colegas con los que yo he platicado, especialistas en derecho electoral, que consideran que esta reforma se refiere exclusivamente a delitos a delitos por violencia política contra las mujeres en razón de género. Es decir, consideran que esta fracción séptima constitucional no alcanza a las infracciones en la materia administrativa electoral, sino solamente por una sentencia firme, comisión de intencional, ¿no? Un delito doloso, del delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, tal como está redactado aquí en la fracción séptima. Ya han habido, ¿no? Discusiones en el INE, incluso, ¿no? En redes sociales, en Twitter. Yo sé, en la tarde estaba también discutiendo con amigos especialistas, con colegas. Creo que no hay claridad actualmente. Será evidentemente la sala superior, o en su caso, ¿no? La Suprema Corte, pero con mayor probabilidad la sala superior quien tenga que pronunciarse al respecto. ¿Por qué? Porque vean, o sea, aquí
hay un punto y coma que separa. Por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos. Mi interpretación es que lo que dicen algunas personas es que son las diferentes modalidades y tipos que también existen en la materia penal electoral. Pero yo tengo mis dudas, porque vamos a ver la Ley General de Delitos Electorales. Vean ustedes, aquí tenemos a la Ley General en materia de delitos electorales. Vamos a buscar el delito de violencia política. Bueno, aquí nos da la definición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Que es la definición que también está contenida justamente en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero ustedes saben, como lo decíamos ayer, en la materia penal se tiene muy clara las conductas por los cuales equipar las conductas específicas para que sea considerado un delito, ¿no? Es muy puntual el derecho penal en ese sentido. Entonces, miren, vamos a ver violencia política y miren, en el artículo 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales se establecen con claridad cuáles son las actividades, digamos, las modalidades o las vías, los tipos de violencia política contra las mujeres en razón de género que son sancionadas por el derecho penal electoral. Entonces, aquí están con claridad, ¿no? Quien ejerza cualquier tipo de violencia en términos de ley contra una mujer que afecte el ejercicio de sus derechos político-electorales o el desempeño de un cargo público, restrinja o anule el derecho al voto libre y secreto de una mujer, amenace o intimide a una mujer. Bueno, aquí están las conductas tipificadas, ¿no? Que bueno, si leemos la fracción primera, nos está hablando como de una extensión, ¿no? Como que aquí sí cabe cierta interpretación, ¿no? Porque dice, ejerza cualquier tipo de violencia en términos de ley contra una mujer que afecte el ejercicio de sus derechos políticos y electorales o el desempeño de un cargo público. Pero vean que acá, ¿no? Evidentemente, cuando nos vamos justamente a las sanciones, evidentemente es muy estricta la Ley General de Delitos Electorales porque establece, ¿no? De las conductas señaladas de las fracciones 1 a la séptima, pena tal. De las conductas seleccionadas en las fracciones séptima a novena, tales. O sea, pareciera que está como mayor, existe una taxonomía muy puntual en el derecho penal, ¿no? Aunque bueno, aquí la fracción 1 nos abre la puerta a todo, porque vean, ¿qué dice la Ley General de Delitos Electorales? Ay, no, perdón. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Vean ustedes, ¿no? De entrada, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define como tipos que vean, esto es lo que dice la Constitución. La Constitución habla en cualquiera de sus modalidades y sus tipos. Violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y sus tipos. Jaime aquí, Mauricio nos dice, te especifica los tipos de violencia y las modalidades, exactamente, ¿no? La ley general. O sea, aquí nos está especificando cuáles son esos tipos y aquí cuáles son las modalidades, ¿no? Y bueno, por ejemplo, acá el catálogo de la violencia política
vean, ¿no? Tiene este catálogo, generalmente, ¿no? Se dice que se pueden expresar en estas conductas, pero es algo sabido, ¿no? Que este catálogo, por ejemplo, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no es un catálogo limitativo, sino más enunciativo, porque se pueden dar otras formas que no están en la ley. ¿Me explico? Ya han habido sí muchos supuestos que no se han contemplado desde el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres o que no están contemplados aquí en la Ley General de Acceso. Aquí se trató por parte de las legisladoras tratar de incluir todas las conductas posibles, ¿no? Vean, 22 tipos de conductas. Y entonces, la ley penal, ¿no? Bueno, la ley general de delitos electorales no contempla tantas. Aquí se contemplan solamente 14 conductas que llevan a cierto tipo de sanciones que se van agravando, ¿verdad? Como decíamos ayer, dependiendo de si eres servidor o servidora pública, si cometes esta violencia en contra de una mujer indígena, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? No sé ustedes qué opinen, pero a mí no me queda claro si entonces no van a poder registrarse para ser candidatas las personas que cometan violencia política contra las mujeres en razón de género y que se acredite esto a partir de una sentencia de los tribunales electorales, ya sean locales o del Poder Judicial de la Federación. Insisto, hay quienes dicen que no, que solamente por una sentencia penal electoral, pero hay quienes dicen que no, y muchos especialistas están diciendo que por cualquier tipo de violencia y que por algo pusieron esto en cualquiera de sus modalidades y sus tipos. A mí me parece que el tema es que hay mucha preocupación porque hay, como vimos ayer, ¿no? Una gran cantidad de personas inscritas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas y pues se tiene miedo que todas esas personas, pues por ejemplo, tendrían suspendidos sus derechos político-electorales, pero a mí me parece que no se puede, que esto no se puede aplicar así porque sería contrario al principio de la no retroactividad, ¿no? De una ley que no puede aplicarse hacia el pasado si viola, si afecta, ¿no? Los derechos. Entonces, bueno, y además me genera duda porque, bueno, como recordaremos, ya existía este concepto de 3 de 3 a partir de lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral que fue como una solicitud, una, una exigencia para que los candidatos de buena fe expresaran no ser deudores alimenticios, que haber cometido violencia familiar. Y esto, evidentemente, fue un tema, ¿no? En el Consejo General del INE, porque pues era un trabajo imposible de realizar, básicamente revisar si todas las candidaturas de manera censal, una por una, incumplían con esto. Entonces se hizo más bien a partir de una muestra representativa, ¿no? Un modo aleatorio, me parece, y entonces lo que se dice ahora, ¿no? Es que pues se va a tener que verificar esto o no en todas las candidaturas, porque justamente lo que se buscó con esta reforma, como lo dice claramente la exposición de motivos de la iniciativa, era perfeccionar estos lineamientos del INE, que quedara en un rango constitucional, evidentemente, y que esto fuera una obligación para todas las personas, candidatas y los partidos políticos. Y además me genera a mí esta duda porque vean lo que dice la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ya contemplaba, lo mencionábamos desde ayer, pero ya contemplaba
como un requisito de inegibilidad haber sido condenado por violencia política de género. Violencia política. La definición que hemos estado viendo, ¿no? Y vean, aquí el último párrafo de este inciso K del artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ¿no? Nos habla que la violencia puede manifestarse en cualquiera de los tipos reconocidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Y medios de comunicación, etcétera. Entonces, no, a lo que voy es que la palabra tipos, porque esto argumentan algunos colegas, se refiere a los tipos penales, pero vean que no necesariamente, más bien no, la palabra tipos y modalidades no es exclusivo de la materia penal, porque justamente así está definido desde la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que no es un ordenamiento penal, y lo mismo en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, como lo podemos ver aquí. Asimismo, aquí está. Aquí está. El artículo 10 establece con toda claridad en su inciso G como un requisito de elegibilidad para ser diputada, diputado federal, senador o senador, justamente no estar condenado o condenado por el delito de violencia contra las mujeres en razón de género, ¿no? O sea, vean que aquí se habla con claridad delito, ¿no? Entonces, a lo que voy es, que, bueno, sí hay una aportación, ¿no? A la reforma, con la reforma, porque aquí lo que observamos es que solamente es para los cargos federales, ¿no? Diputada, diputado federal, senadora o senador, además de los que respectivamente establecen los artículos 55 y 58 de la Constitución, que vamos a ver exactamente cuáles son. No, de la Constitución. Deme un momento. Bueno, son los requisitos, ¿no? Para ser justamente diputado y, bueno, para ser senador y senadora. Entonces, la contribución de la iniciativa 3 de 3, bueno, de la reforma constitucional, sería precisamente esta, ¿no? Que si está en un rango constitucional, estaríamos hablando, porque además el artículo 38 habla precisamente de la suspensión de los derechos políticos de todas las ciudadanas y ciudadanos mexicanos. No está hablando exclusivamente de un requisito de elegibilidad de un cargo específico de elección popular. Entonces, bueno, sí se habría como una innovación o una aportación sobre esto, porque sería para todos los cargos, evidentemente, de elección popular, no solamente de diputada, diputado, senador, senadora a nivel federal, sino para cualquiera. Entonces, bueno, eso sería una aportación, pero vean que en la ley general sí se establecía con claridad el delito. En cambio, en la Constitución se dice al inicio, ¿no? De esta fracción, como les mencionaba, pero el hecho, ¿no? Justamente de estar separado por punto y coma, no sé, genera cierta ambigüedad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de esto? ¿Cómo lo ven? Bueno, evidentemente habrá que esperar que se den los supuestos de registro de candidaturas y serán evidentemente tanto el INE, los OPLES, los tribunales electorales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quienes determinen esto. Pero a mí me parece que hoy está un poco ambiguo los alcances de la 3 de 3. ¿Alguna opinión? ¿Qué tal, Noel Carmona? Te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Creo que ahí la fracción que usted leyó, que acaba de explicar, creo que es clara, ¿no? No menciona concreta qué tipo de tribunales son, pero habla de sentencia definitiva.
Entonces, yo considero que puede ser por un tribunal electoral o por un tribunal de enjuiciamiento en materia penal, ¿no? Aunque, aunque yo considero que sería tanto como restringir dos veces el derecho a votar, el derecho a ser votado, ¿no? Porque si ya hay una sentencia, se supone que si es definitiva ya va a ser ejecutoriada, ya va a estar ejecutada la sanción. Entonces, prohibirle que pueda participar nuevamente sería dos veces. Yo considero que ahí también hay otra complejidad, ¿no? Para mí está muy claro, pueden ser tribunales electorales o tribunales de enjuiciamiento en materia penal o a lo mejor algún otro tribunal, ¿no? Bien, que dependa del Poder Judicial y que tenga una función jurisdiccional, vamos. Eh, pero sí me genera confusión en cuanto a restringir el derecho por segunda vez, ¿no? Si se supone que la sentencia es definitiva es porque ya se va a ejecutar la sanción, ya tiene una sanción a esa conducta, no tienen por qué volver a restringirle el derecho en otra oportunidad, pues, ¿no? Para mí se viola claramente ahí el non bis in idem y creo que hasta raya en lo inconstitucional. ¿Es cuánto? Qué interesante, muchas gracias por compartirnos tu punto de vista. Vamos a escuchar ahora a José Alfredo. Hola, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno, creo que no podemos dejar pasar el hecho de que la Constitución incluye una manifestación política relativa a regulaciones. La Constitución no es la reguladora, ¿no? De ahí que vengan los conceptos de ley reglamentaria. La norma reglamentaria de esta fracción de la Constitución es más específica al señalar juzgados y sentenciados por delitos. Ya la cuestión de, creo que ir hasta tipos es un tema que me parecería que llegas demasiado lejos en la búsqueda de la respuesta. La respuesta está desde delitos, ¿no? Oye, ser condenado por delitos y toda la descripción y al final en cualquiera de sus tipos, sí, claro, pero la orden de la norma reglamentaria de esa fracción de la Constitución dice delitos. Ajá. Eso ya desde mi punto de vista resolvería la duda. Reitero, en el contexto de que la Constitución es la manifestación política de algo que se exige regular, que exige una regulación. Y la regulación viene a través de normas reglamentarias. Todos los artículos las tienen, ¿no? Todos los artículos tienen disposiciones reglamentarias que ya se encargan de darle vida legal a esa manifestación política de la Constitución. Es eso. Gracias. Muchas gracias. Sí, tienes razón, pero evidentemente a veces no hay omisiones en estas, desafortunadamente, en estas reglamentaciones. El claro ejemplo, ¿no? Es el artículo 134 constitucional, que nunca se hizo una ley reglamentaria y justamente ese ha sido como el problema, ¿no? Que hoy en día, por ejemplo, no se puede sancionar a una gran cantidad de servidores públicos en el país porque el legislador nunca hizo esta ley reglamentaria. Entonces, pues sí, se tendría que ser algo evidentemente que se regulara, ¿no? En la ley secundaria, la ley reglamentaria, pero pues bueno, lo importante es pues saber que está esto, que fue aprobado, ¿verdad? Por el Congreso de la Unión y que bueno, tendrá que venir, como lo dice muy bien su compañero, lineamientos también por parte del Instituto Nacional Electoral, los OPLES, y bueno, ya tendrán que pronunciarse las autoridades jurisdiccionales, ¿no? Pero pues siempre vale la pena también, me parece, reflexionarlo desde el punto de vista académico, ¿no? ¿Qué sería lo conveniente? Sería conveniente justo suspender los derechos político-electorales, independientemente de lo que diga en su momento el legislador, o
las autoridades jurisdiccionales de última instancia, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral, que bueno, ahora se acaba de abrir otra puerta, otra oportunidad. Aprobó la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se puede admitir vía controversia constitucional para saber si el Tribunal Electoral está resolviendo de acuerdo a sus competencias. ¿Y esto por qué? Pues porque evidentemente no han gustado las sentencias del tribunal en que se ha ordenado a los órganos internos de la Cámara de Diputaciones, bueno, del Congreso de la Unión, la Comisión Permanente, que integre a todos los grupos parlamentarios. Hay quienes sostienen que esto es parte del derecho parlamentario y hay quienes dicen que esto es parte del derecho electoral. Es una discusión pública muy relevante porque la Constitución establece con toda claridad que el Tribunal Electoral es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, con excepción de las acciones de inconstitucionalidad. Entonces, hay quienes argumentan que esta determinación de la segunda sala, por mayoría, pues ignoró lo que dice la propia Constitución, que evidentemente esto no vincula al Pleno de la Suprema Corte, y bueno, ya habrá en su momento que esperar la resolución, pero a mí esto me parece pues un retroceso, porque históricamente esto no es una novedad, ¿no? Estos intentos de frenar que el Tribunal Electoral tenga la última palabra, también como un tribunal constitucional, vienen desde la misma historia de la creación del Tribunal Electoral. Entonces, bueno, al final del día el derecho, ¿verdad?, es interpretable y bueno, ya estaremos viendo en el contexto de la elección 2024 que ya se asoma muy compleja de entrada ahora, ¿no? Justamente la definición de si los actos anticipados de campaña, bueno, los actos que estamos viendo de militantes de Morena y también del frente opositor son o no son actos anticipados de pre-campaña, ¿no? Entonces, eso se va a tener que definir en un procedimiento especial sancionador. Ya se han presentado denuncias, hay quienes dicen que esto es completamente ilegal y hay quienes dicen que mientras no se llame al voto, porque además no estamos todavía formalmente en un proceso electoral, pues no se estaría violando ninguna normativa electoral. Entonces, bueno, vemos que ya se asoma este proceso electoral con muchas definiciones que van a ser de gran relevancia y esto de la ley 3 de 3 no va a ser la excepción. Y la verdad es que a pesar de, ¿no?, de que puede existir una ley secundaria, una ley reglamentaria, entiendo el punto de nuestro compañero, pero al final del día siempre es interpretable. Pero bueno, ¿alguien más levantó la mano o puso aquí un mensaje? ¿Qué tal? Te escuchamos, José Alfredo. Sí, y de hecho, digo, la respuesta es en el contexto de precisamente de atender al cuestionamiento que se hace ahorita en la sesión, ¿no? Estar de acuerdo o no con que sea penal o administrativo, ese es otro tema. Desde mi perspectiva, de hecho, el artículo adolece de inseguridad jurídica, o sea, tiene un problema grave de incertidumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque deja abierta la puerta de que pudiera, oye, se puede interpretar como penal o como administrativo. Por ahí podríamos analizar, oye, en un procedimiento administrativo se le priva de derechos a alguien y podemos irnos de inmediato al símil que son funcionarios públicos y claro, hay procedimientos administrativos donde se inhabilita a los servidores públicos para ejercer por cierto tiempo. Es decir, tampoco sería asombroso que inhabiliten a un político para participar en procesos de elección popular, ¿no? Ya existen los supuestos en procedimientos administrativos para no tener que llevarlo a lo penal. Sin embargo, la actual regulación de esta situación
pues nos pone en incertidumbre jurídica y por supuesto abre la puerta para que ese artículo, esta regulación, pues se vuelva letra muerta, como acaba de suceder con el tema de del buen modo de vivir, ¿no? Claro. Oye, creemos que lo entendíamos y que no solo eso, la Sala Superior del Tribunal Electoral lo contextualizó perfectamente. O sea, no dijo, pues es lo que se nos ocurrió. No, oye, esta persona ya actuó ya agredió políticamente a una mujer una vez, ya lo hizo 2 veces. Oye, pues es evidente que esa es su forma. Él ha decidido conducirse de esa forma, ¿no? Pues ese no es un modo honesto de vivir y lo analizaron, lo concretizaron perfectamente, pero viene la corte y dice, no, espérate, ese concepto de modo honesto de vivir para afuera, genera incertidumbre y entonces pues vuelve en letra muerta todas esas sentencias, ese tipo de disertaciones, ¿no? Finalmente, este, ahí lo dijo ahorita. Ahorita vuelve, no me quiero quedar aquí pensando. Gracias. No te preocupes, gracias. Me parece muy importante lo que mencionas. Vamos a escuchar ahora a Elvia. ¿Qué tal, Elvia? Buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, gracias. Ayer se comentaba sobre la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Petro Rego contra Colombia, donde la Corte señaló que una autoridad administrativa no puede suspender derechos políticos electorales, que tiene que ser un juez competente, en este caso un juez penal, ¿no? Creo que esto o al menos en el caso, en cómo han señalado algunos especialistas constitucionales, pues creo que sí hay mucha polémica en cuanto a esta sentencia de la Corte Interamericana, porque en la jurisprudencia, al menos en la colombiana, bueno, también escucho al compañero José que lo está hablando con la autoridad administrativa, que sí se inhabilitaba a los servidores públicos. Pero yo más que señalar esas cuestiones, yo tengo otras preocupaciones. Y mis otras preocupaciones es porque sí habría una suspensión de derechos políticos electorales a las personas que ejerzan tanto la violencia política con razón de género, ¿no? Hacia las mujeres. ¿Y quiénes podemos ejercer violencia política hacia las mujeres por razón de género? Todos lo podemos ejercer. Entonces, y además somos una sociedad, bueno, ya lo han dicho en muchísimos discursos, y que también se señaló ayer, que bueno, que nosotros tenemos una construcción sobre un sistema patriarcal. Entonces, a mí mis preocupaciones son dentro de estos límites entre la libertad de expresión y caer en esta cuestión de violencia, ¿no? Y además yo tenía, con ese tema que me parece tan interesante, yo tenía muchas más inquietudes. Y voy señalando inquietud por inquietud. En primera, en el caso señalado, por ejemplo, de ayer de la gobernadora de Campeche, que ella se presume que, bueno, que violentó a ciertas legisladoras, yo en el final del tema digo, bueno, sí hay violencia hacia la mujer, pero hay un hecho también de corrupción que ella está señalando. Digamos, si se presume que es verdad lo que ella señala, hay un hecho de corrupción. Para denunciar ese hecho de corrupción sin que caigas en violencia en razón de género, ¿cómo tendría que expresarse? ¿Qué debió de haber dicho la gobernadora para no violentar a las legisladoras? También me quedé con uno de los temas de otro ponente acerca de la proporcionalidad de la pena.
Entonces, pensando en que estas legisladoras que fueron violentadas, cuando se toma como medida reparatoria la disculpa pública, y la disculpa pública, ¿cómo la serían para ellas realmente reparatoria? Estaba viendo el caso de que sucedió en elecciones pasadas, en el caso de Chiapas, donde se decía que, bueno, que el perdón lo tuviera que transmitir en ciertos medios por un periodo de 90 días, pero que también el tribunal señaló, o la sala regional, perdón, señaló que bueno, a lo mejor se iba a tener un sentido contrario si el perdón se repetía durante 90 días. Se estaba revictimizando, ¿no? A las legisladoras, a las personas en este caso, ¿no? Afectadas. Entonces, ¿cuál sería en realidad cómo sentirían que las personas que se están reparando? ¿Qué se necesitaría, no? Y también me había quedado con otro caso, el caso de una candidata a presidencia municipal de Valle de Bravo, que según las notas periodísticas y que otro de los ponentes había hecho mención, y que me quedé muy impactada con el caso, que fue justamente que ella fue secuestrada. De acuerdo a los señalamientos de la prensa, la candidata presidencial de Valle fue secuestrada, puesta en libertad. Luego, ella renuncia a continuar la campaña para presidencia municipal. Cuando se dan los resultados, ella pierde por una diferencia de 500 y tantos votos. Pero ¿qué pasó aquí en esa violencia política ejercida? Es que no se impugnó, no se ejerció un juicio de inconformidad, ¿no? No se cuestionó esta elección. Es decir, los partidos políticos no retomaron el caso de su candidata. Y la candidata, por la revisión periodística que hice, ella dijo, vale más mi vida que esta participación en política, ¿no? Entonces hay un caso muy importante ahí de violencia. Digo, ¿qué se hubiera podido hacer? El ponente hizo un énfasis muy interesante en que este caso tuvo que haberse atraído por o al menos haberse discutido por el Consejo o por el órgano electoral, ¿no? Entonces, esa es una preocupación. La otra preocupación es justamente, ¿cuál sería la proporcionalidad de las penas aquí en la violencia hacia nosotras las mujeres? Y que nosotras las mujeres también podemos violentar. Entonces, como que me encuentro en eso, ¿no? ¿Cómo tú denunciarías un hecho donde te llegues a enterar que hay violencia, pero sin que tú vayas a ejercer vayas a cometer delitos, ¿no? Esos serían mis comentarios. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Realmente es muy importante e interesante todo lo que aquí mencionas, que justamente me parece que estas son las preguntas que debemos de hacernos, porque a veces, ¿no? Justamente seguimos la inercia de cómo se está resolviendo a lo mejor en otros países, o de lo que podemos en un momento, ¿no? Desde las autoridades electorales hacer con el marco jurídico, pero
estas son las preguntas que ya a la luz, ¿no?, de algunos años atrás, desde que se empezó a visibilizar esta problemática, que empezó a llamarle como tal violencia política de género, que estamos de acuerdo en que existe, que es un problema, pero creo que sí tenemos que justamente ver qué tanto estas medidas están siendo de contención de los síntomas y qué tanto estas medidas realmente, como tú lo dices muy bien, estarán sirviendo para reparar integralmente el daño a las personas y para cortar el problema de raíz, irnos a la causa de fondo de esta violencia, ¿no? Entonces, a mí me parece que tendríamos que hacer una evaluación muy profunda en cada rubro, ¿no? En la prevención, qué tanto estamos, ¿no?, tratando el tema de la prevención, y el tema de la prevención pues tiene que también derivar en hacernos preguntas muy profundas y difíciles. ¿Por qué existe ese odio, esa misoginia hacia las mujeres? ¿Por qué se dan estas manifestaciones? O sea, ¿cuál es la razón detrás? No siempre esto es algo consciente, ¿no? También esto es algo subconsciente, y eso es ese odio que se arrastra de generación en generación desde hace muchos siglos, ¿no? Por la cultura patriarcal, los estereotipos de género, pero ¿qué hay detrás? ¿Por qué el derecho electoral no estamos conversando con otras disciplinas? Psicología social, ¿no? Simplemente para pensar en alguna manera de hacerlo, ¿no? De manera mucho más cuidadosa. Todo el tema de la prevención. También me parece que sí tendría que haber, hay que evaluar qué tanto se da este acompañamiento psicológico que toda víctima tiene derecho, porque yo aquí, por ejemplo, me parece sumamente interesante, ¿no? Ayer les platicaba de este libro de Martha Nussbaum, que se llama, déjenme les digo exactamente cómo se llama el libro, Martha Nussbaum, se llama La ira y el perdón. Miren, que acabo de encontrar aquí el PDF, se los voy a compartir a ver si viene completo. Bueno, no sé si se puede descargar o no, pero es La ira y el perdón, resentimiento, generosidad y justicia. Y la verdad es que me parecen unas reflexiones sumamente interesantes que hace esta filósofa, porque lo que ella dice es que estamos generalmente a partir de la ira. Bueno, de entrada, ella estudia las emociones de los actos de injusticia, la ira, ¿no? Como un acto de injusticia que violenta a una otra mujer nos puede generar ira, no solamente a la víctima, sino a los miembros de toda una sociedad. Pero ella está muy preocupada porque generalmente la manera en que estamos dando, ¿cómo se puede decir? Cauce a esta ira, ella lo llama por el camino de la venganza o el camino del estatus. Porque tenemos, dice Martha Nussbaum, como una clase de pensamiento mágico que nos pasa a todos y es algo ella lo dice que es algo muy natural, ¿no? Que es un instinto de los seres humanos desde que empezamos a existir, bueno, de los seres humanos de todos los tiempos, de todas las sociedades. Y es el hecho de que es una clase de pensamiento mágico que pensamos y confundimos la justicia con venganza. Cuando nos cometen una injusticia, pensamos que se va a reparar el daño que nos hicieron, como en una clase de pensamiento mágico, a partir de que esa persona sufra de alguna manera lo que nosotras sufrimos. Y ella dice así, es un tipo de pensamiento mágico. Y hay una discusión filosófica bien interesante ahí detrás, porque hay filósofos de las emociones, historiadores de las emociones,
que dicen que la ira tiene un papel bien fundamental en las sociedades, porque la ira nos lleva a la indignación, y de la indignación, pues siempre proponemos, ¿no?, acción colectiva. Pero lo que dice Martha Nussbaum es que para que se transformen las injusticias, estos sentimientos de ira, de las injusticias, en algo productivo, en algo positivo para las sociedades, se necesita transitar esa ira, es la ira de la transición, a la justicia política. O sea, debe de existir una auténtica justicia política que no tome el camino de la venganza o el camino del estatus. Lo que dice Martha Nussbaum respecto, bueno, a esto de la venganza, ¿no? Que queremos que la persona sufra, que se le denigre. Y algo bien importante es que ella dice que no tendríamos por qué alentar a una víctima a buscar esto por parte de un perpetrador, de un agresor. ¿Por qué dice esto? Porque la dignidad, dice Martha Nussbaum, no es un juego de suma cero. Y si estamos, en teoría, apostándole a un modelo de reinserción social, no podemos esperar que se haga un acto de justicia a partir de denigrar, de sobajar la dignidad de quienes cometen actos injustos, sino que tendríamos que pensar en otras formas de realmente reparar el daño, de realmente hacer justicia. Pero pocas sociedades saben realmente, están pasando por estas reflexiones y tienen otras propuestas no punitivistas, otras propuestas más productivas para la sociedad. Y bueno, aquí, por ejemplo, es que muchas feministas aquí me estarían diciendo, pero ¿qué estás diciendo, no? Estás mal, porque evidentemente estamos muy enojadas y queremos ver a las personas sancionadas, encarceladas, ¿no? Y evidentemente tiene que haber una sanción, preguntaba Elvia muy sabiamente, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para reparar el daño, para que exista justicia? Creo que sí tendría que haber un reconocimiento por parte de una autoridad de los hechos de violencia, pero creo que lo que tenemos que pensar más son estas sanciones, ¿no? Y ya se planteó aquí, ¿no?, por alguno de quienes hicieron uso de la voz hace unos momentos. Bueno, él decía que se sanciona 2 veces, ¿no? Porque ya se acredita tu violencia y se te sanciona, ya sea por la vía penal electoral o por la vía administrativa electoral, de acuerdo a el catálogo de las sanciones. Y además, ¿no?, pues pierdes, te suspenden los derechos político-electorales, lo cual, bueno, yo no lo interpretaría como una doble sanción, sino como una responsabilidad más. Pero yo sí me preguntaría, eso tal vez inhiba a muchas personas para cometer la violencia política de género, pero no estoy tan segura que eso resuelva el problema de odio, de misoginia hacia las mujeres. Entonces, yo no les voy a decir que tengo una respuesta, porque no la tengo, porque sigo haciendo esta investigación. Esta es la investigación que estoy haciendo. Estoy justamente abordando filósofos antipunitivistas que cuestionan esto, ¿no? Como Martha Nussbaum, Gargarella, que también tiene un libro que cuestiona, ¿no?, cómo castigar al prójimo. Gargarella también se está cuestionando esto desde el punto de vista penal. ¿Estamos haciendo lo correcto metiendo a todas las personas a la cárcel? El sistema de justicia en todo el mundo, bueno, sobre todo en América Latina, están saturados, ¿no? En fin, hay una crisis en ese sentido. Entonces creo que sí, yo no tengo las respuestas a estos cuestionamientos que muy inteligentemente hace Elvia. Creo que todas y todos nos tendríamos que hacer estos planteamientos. Solamente tengo algunas hipótesis, algunas ideas que creo que tenemos que discutir todas y todos, ¿no? De manera pública, de manera abierta, sin caer en señalamientos con el dedo, ¿no? No por el hecho de cuestionar si la disculpa pública por 90 días
es lo mejor que podemos hacer, ya no estamos siendo feministas, ¿no? Que es que a veces lo que está sucediendo también es que estamos muy polarizados, ¿no? Y estamos cayendo en reduccionismos muy grandes, ¿no? Si te pronuncias sobre A o B, todo es blanco o negro, ya estás a favor o en contra, y muchas veces se eliminan estos espacios grises. Entonces, esto que señala Elvia también, ¿no? De cómo señalar los casos de corrupción o de nepotismo político. Ya he escuchado otras colegas también, ¿no? Diciendo, bueno, el caso de Laida Sansores, a mí me parece que es como muy particular, ¿no? Pero entiendo el punto de Elvia, ¿no? Se han dado casos en que, por ejemplo, se ha declarado que es violencia política de género cuando se habla de la esposa de la hermana de, ¿no? Y a veces puede ser el caso que se esté señalando un caso así de nepotismo político. Y a veces, ¿no? Esto se encasilla como si exclusivamente se estuviera cuestionando la capacidad de las mujeres para ejercer un cargo público. Entonces, efectivamente, la línea es extremadamente delgada. A mí me parece que al final del día sí tenemos que reconocer que sí estamos en un escenario de mucha ausencia de ética pública, de ética en los actores políticos, en las campañas políticas, y, y, y la verdad es que pocas veces los señalamientos que se hacen son como si fuera una investigación periodística, ¿no? De decir, a ver, aquí, por ejemplo, se tiene, me parece que sí se pudo haber hecho diferente, ¿no? Si en teoría, por ejemplo, la gobernadora de Campeche tuviera información fidedigna de que el presidente nacional del PRI está asignando así a las plurinominales, pues se presenta una denuncia formal, ¿no? Me parece que no es de sentido común, no es lo ético, no es lo más ororo, me parece, salir justamente a un programa de televisión, un programa en internet, a hacer este tipo de aseveraciones, ¿no? Sin pruebas, sin ningún documento, eh, generando además, ¿no? Que personas influencers empiecen a hablar justamente así de las legisladoras que están vendiendo su cuerpo sin siquiera saber si esto es verdad, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí hay caminos más prudentes, responsables, pero que no son las formas, ¿no? Justamente. Pero entiendo porque sí tenemos que poner las cosas en su justa dimensión. Y si hay casos de corrupción y hay casos de nepotismo, no por ser simplemente una mujer no los vamos a señalar. Y sí se han dado muchos casos así, ¿no? En donde muchas mujeres también, este es el problema, que también se ha abusado del concepto de la violencia política de género, eso también hay que reconocerlo, se ha abusado del concepto y ya todo es violencia política de género, ¿no? Y ese es el problema, que cuando ya todo es violencia y todos, todas y todos se quieren agarrar de eso, se vacía de contenido. Entonces han venido, sí, también denuncias, hay que reconocerlo, de casos que evidentemente no son, no hay duda, no hay como, no, a lo mejor sí, no, evidentemente es una crítica fuerte que se hace a una mujer que está siendo postulada, una crítica que debe darse en el debate público. Entonces, se han dicho esos casos, ¿no? También por la sala superior, no todos los casos son claros, pero hay un tema ahí, ¿no? También me parece, por ejemplo, una de las problemáticas más importantes que estamos viendo ahora es, por ejemplo, el de la violencia digital. Déjenme compartir mi pantalla. Denme un momento.
¿Dónde quedó? Mejor pantalla completa. Miren. Aquí Miren. Entonces, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo. Espérenme. Acá. Miren. Espérenme. Miren, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es bueno, la violencia digital puede entenderse de dos maneras, ¿no? De una manera como muy amplia, como cualquier acoso digital a partir de las tecnologías de la información y la comunicación hacia cualquier persona, o también, como está también definido desde la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que tiene que ver con este carácter de compartir videos íntimos, videos de carácter sexual de una mujer sin su consentimiento, ¿no? Que quedó tipificado en el Código Penal como delitos contra la intimidad sexual. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que se está recurriendo justamente a este estereotipo. Tenemos datos muy claros. Fíjense ustedes que el INEGI pues tiene un módulo específico sobre acoso digital. Nos dan cifras muy preocupantes de que la violencia digital, el acoso digital llega incluso a las niñas, niños y adolescentes desde muy temprana edad. También se da en contra de los hombres, pero el módulo del INEGI es muy claro al decirnos qué tipo de conductas se dan, ¿no? Hacia los hombres, hacia las mujeres. Y es verdad que a las mujeres se presentan más actos de violencia digital relacionadas con la sexualidad, con el sexo, con ofrecimientos sexuales, de imágenes, solicitud de imágenes íntimas, amenaza, ¿no? Entonces, esta cuestión que pasa de manera que afecta desproporcionadamente a las mujeres, la violencia sexual digital, lo que estamos observando de manera muy preocupante es justamente que también está afectando en el campo de la política, en el campo de las elecciones. Entonces, ¿qué se está viendo? Pues, de entrada, que no distingue partido político, ¿no? Hemos visto casos como el de Patricia Azcagorta, que están documentados, quien fue precandidata a la alcaldía de Caborca, Sonora, por el partido Movimiento Ciudadano, y se subió un supuesto video de ella haciendo un baile sensual, un baile erótico. Esta mujer era muy parecida a ella. ¿Y cuál es la idea detrás de quienes hacen las campañas? Utilizar justamente este tabú que hay sobre la sexualidad de las mujeres. Las mujeres somos mal vistas si hacemos pública nuestra vida sexual. Debe quedar en el ámbito estrictamente privado. Si se sabe que tenemos una vida sexual activa y además más de una pareja sexual, somos tachadas, ¿no? Perdonen la palabra, ¿no? De putas, de zorras, perdónenme el vocabulario. Y esto no ocurre de la misma manera hacia los hombres. No vamos a ver campañas electorales donde se utilice este tabú en la sexualidad para tratar de arruinar políticamente a un hombre. Pero justamente si piensan los estrategas políticos, las consultoras de marketing político, ¿cómo hacemos para arruinar a esta mujer? Pues vamos a utilizar la sexualidad, ¿no? Vamos a inventar, vamos a buscar un video de ella que se parezca y vamos a decir que es una teibolera, que hace striptease, ¿no? Ayer, por ejemplo, me tocó estaba en el comité académico editorial del GEM y de regreso venía escuchando un podcast que les recomiendo mucho, que se llama Radio Ambulante. Son historias de América Latina increíbles, son historias muy padres de personas
de toda América Latina, editadas y contadas de manera periodística muy bien hecha. Y bueno, lo que les quiero contar es que era la historia, estaba escuchando la historia de una mujer que aspiraba a ser alcaldesa en una ciudad rural de Perú. Y me pareció esto muy interesante porque era la única candidata mujer, eran como entre 7 y 8 candidatos, todos eran hombres menos ella, y cuenta su experiencia cómo es en la región andina de Perú, que todavía es mucho más misógina que la parte urbanizada, ¿no? Como en Lima, ¿verdad? En la ciudad, la capital, cómo es para una mujer hacer campaña en ese contexto, en la región andina. Y bueno, además de que pues el machismo clásico, ¿no? Que no sorprendería a nadie, pues justamente dice ella, es que no sabían, yo no tenía cola que me pisara, ¿no? Porque todos ellos tenían carpetas abiertas de investigación por desvío de recursos, porque eran políticos tradicionales. Ella era, digámoslo, una outsider. Y dice ella, es que no sabían qué inventarme. Entonces inventaron una fake news de que yo cuando saludaba la mano de los campesinos me iba al coche o me iba a otro lado escondidas a ponerme gel antibacterial y alcohol y hacerme así las manos porque me daban asco los campesinos. O se incluso llegó a correr el rumor de que la cargaban. Y esa fake news, esa noticia falsa, se corrió, ¿no? Bueno, además de otros problemas que tiene el sistema electoral peruano, allá le llaman los golondrinos, que son, acá les llamamos turistas electorales, que básicamente, ¿no? Los partidos políticos les pagan a personas para que tengan la residencia temporal en otras ciudades para que vayan a votar y les compran el voto, ¿no? Para que voten a favor de sus candidatos. Entonces, la autoridad electoral de Perú reconoció que había habido, ¿no? Una gran cantidad de golondrinos en esa elección donde ella perdió. Bueno, además de todos los carteles donde había navajazos en su cara, en su rostro, ¿no? En los carteles. Entonces, bueno, este es el punto. ¿Qué están haciendo los estrategas políticos, las consultoras de marketing, que muchas veces dejan fuera cualquier consideración ética y moral, porque lo que importa es ganar elecciones y que les paguen sus servicios de consultora y seguir teniendo el favor político una vez que llegue al poder el candidato, pues arruinar el prestigio de las mujeres que están participando en política? Y entonces, así por ejemplo, ¿no? Pasó con esta mujer de Sonora, de Movimiento Ciudadano, pero también pasó en Morena con Alejandra del Carmen León Gastelum, quien era candidata al Senado. Se les subieron varios videos de ella en estado de ebriedad, con una posición que se consideraría desde los estándares no muy femenina, con un poco de apertura en las piernas, para justamente cuestionarla, ¿no? Es una borracha, es una alcohólica, y además está teniendo ahí insinuaciones sexuales, ¿no? Entonces, bueno, ayer tan solo vi que ya estaba circulando en Twitter una supuesta foto donde está Andrea Chávez con el exsecretario de Gobernación, ¿cierto? Adán Augusto, como así, como besándose. ¿Y qué es lo que hicieron? Tomaron la foto de un video en donde se van a abrazar. Y vean, ¿no? La intención justamente es tergiversar, manipular la información. Eso es lo que está ocurriendo. Vean, aquí tenemos el caso también de Gabriela Olvera, candidata a diputada federal por el PRI. En esta foto ella está en una conferencia de prensa anunciando su renuncia a su candidatura porque ya no podía más, ¿no? Como nos refiere su compañera sobre el caso de esta mujer que también renunció porque prefería su vida. Ella también, ¿no? ¿Cuántas mujeres no han tenido justamente que renunciar a sus pretensiones
No porque, como siempre se dice, ¿no?, que no haya liderazgos en las mujeres, sino porque nos enfrentamos a estos tipos de escenarios. Entonces aquí está ella anunciando su renuncia a su candidatura a diputada federal por el PRI, porque entre otras cuestiones se difundió un supuesto video de ella también teniendo relaciones sexuales. Pasa también en otros países, esto no distingue nacionalidad. Bueno, ella, no sé si la recuerden, es Jeanine Áñez, que ahorita está pasando un proceso de acusación, de juicio en su contra, por considerarla que hizo un golpe de Estado, porque era la presidenta interina en la crisis que tuvo Bolivia con la elección, donde buscaba reelegirse Evo Morales, ¿cierto? Pero vean, independientemente si nos cae bien o no, si somos partidarios o no de Evo Morales o de esta mujer, eso no tiene nada que ver. Lo que yo quiero mostrarles aquí es justamente, o sea, vean esta publicación, o sea, ven el título, disculpen el lenguaje, tremenda zorra. Vea el video porno que se filtró de la dictadora boliviana Jeanine Áñez. ¿Cómo hizo para conseguir la presidencia? Entonces, este es el tipo, ¿no?, de insinuaciones. Es muy parecido justamente a cómo lo hizo Laida Sansores, ¿no? Es decir, cómo lo hicieron estas mujeres para conseguir sus plurinominales. Y aquí lo que está detrás justamente es dañar su reputación y asumir, ¿no?, que las mujeres no pueden por sí mismas tener una carrera profesional y avanzar por sí mismas, ¿no?, si no hay un favor sexual por delante. Y bueno, aquí hay otro caso de Mayda Cresto, que candidata a diputada nacional en la Argentina. Lo mismo, se sube un video, bueno, acá en el caso de la expresidenta interina, no era ella, era un video de otra mujer parecida. Y bueno, aquí está el caso de Mayda Cresto, que también se buscó una mujer más o menos parecida. Dice, en este video se ve a esta mujer y a este hombre teniendo relaciones sexuales, y entonces se le acusa a esta candidata con el fin de que pierda la elección. Y no era ella tampoco. Y bueno, eso es una cosa, ¿no? Pero ahora lo que podemos ver, los peligros de la inteligencia artificial son mayores, porque en cuestión de minutos, segundos, se puede hacer un video pornográfico con esto de la deepfake, ¿no? Poner la cara de cualquier persona en cualquier video, o la misma inteligencia artificial te genera una imagen de un desnudo, ¿no? Entonces, ya está pasando, hay mujeres involucradas en política que ya están denunciando que se están subiendo fotos falsas de ellas con cuerpos que no son de ellas, ¿no? Y pasa incluso, ¿no?, en países que se consideran, entre comillas, más avanzados, como en Estados Unidos. Ella es Katie Hill, estaba teniendo mucho poder como líder del Partido Demócrata en Estados Unidos. Sus opositores hackearon su teléfono, porque eso es la técnica, hackear, además del doxeo. ¿Qué es el doxeo? Te investigan por todas tus redes sociales y utilizan información que pueda ser comprometedora o que puedan justamente manipular para arruinarte políticamente. Entonces a ella le hackearon su teléfono y tenía un video de ella cepillándole el cabello a otra mujer desnudas. Era algo completamente de su intimidad, a lo cual tiene derecho cualquier persona. Se le obligó a renunciar. Y ella, por ejemplo, es Valeria Prokopenko, quien era candidata al municipio de la ciudad de Odessa, en Ucrania, y lo mismo. Se identificó que cuando era más joven tenía un video ahí bailando sensual, a lo cual no tiene nada de malo, pero insisto, así se ve la sexualidad femenina todavía, desafortunadamente, y ella también renunció a su candidatura. Entonces aquí es evidente, ¿no?, cómo está afectando esto de manera desproporcionada a las mujeres. Entonces hay estudios ya muy, muy puntuales. Hay ya estudios justamente, y traigo muchos casos, pero no nos va a dar tiempo, evidentemente, pero hay estudios ya bien específicos, como este estudio que hizo Luchadoras MX. Es una organización feminista que lucha por un internet sin violencia digital.
Y ellas hicieron una investigación muy importante en la elección de 2018, monitorearon los medios de comunicación, incluido las redes sociales, identificaron 9 tipos de agresiones cometidas en contra de las candidatas en 24 entidades, en contra de 64 candidatas, si no me equivoco, de 24 entidades federativas. Entonces, este es como uno de los estudios pioneros que se están haciendo ya sobre violencia digital. Aquí les invito a revisar el informe, que está muy bien hecho. Fueron 62 candidatas agredidas en 24 estados del país, ¿no? A partir de las tecnologías de la comunicación y de la información. Aquí tenemos ya que el mayor número de mujeres atacadas en Internet, que son las alcaldesas, bueno, las aspirantes a las alcaldías, a las diputaciones locales en segundo lugar, después las diputaciones federales, es decir, que esto se da de mayor amplitud en el ámbito local, ¿no? Ocurre en todos los partidos políticos y coaliciones, pero vean, aquí sí podemos observar con claridad que Facebook, al menos en esta elección de 2018, fue la red social en donde se presentó el mayor número de violencia, seguido en Twitter, YouTube e Instagram. Entonces, ¿qué tipo de violencia enfrentaron estas candidatas en redes sociales? Expresiones discriminatorias, amenazas, desprestigio, suplantación de identidad, difusión de imágenes íntimas y difusión de información personal. Los agresores se está observando, ¿no?, que son usuarios de redes sociales. El problema de la violencia digital es que pues cualquier persona puede abrir una cuenta y hacer una cuenta anónima o incluso suplantar la identidad de otra persona. Eso ya se ha presentado, ese problema, en casos del Tribunal Electoral, un caso en donde se violenta a Lili Telles y la persona agresora, de acuerdo a los datos que proporciona Facebook a la sala especializada, señala esta persona agresora: yo no fui, me hackearon. Entonces, en un primer momento, Sala Superior revoca la determinación de Sala Regional Especializada porque efectivamente es posible que a todos nos hackeen o nos suplanten la identidad y a partir de ahí, pues, cometer delitos con nuestro nombre. Entonces, la Sala Superior ordena a la Sala Regional Especializada que acredite realmente, ¿no?, si fue esta persona o no, siguiendo también el principio de la presunción de inocencia. Entonces, aquí lo que hace justamente la Sala Regional Especializada, una sentencia que me gusta mucho de la magistrada Gabriela Villafuerte, ahorita les doy el expediente por si quieren leerlo, si no han tenido la oportunidad de leerla, señala justamente que, bueno, considerando la reversión en la carga de la prueba que se ha establecido por jurisprudencia en casos de violencia política de género, no es la víctima quien debe de causar la convicción en la autoridad electoral, sino la persona agresora, acusada de agresión, quien debe causar convicción de que efectivamente lo hackearon. Entonces, hace una investigación muy profunda la Sala Regional Especializada y llega a la conclusión: a ver, si esta persona se dedica, tiene una consultoría de marketing digital, es una persona experta en campañas digitales, si esta persona dijo que sí era su cuenta, pero la hackearon, ¿por qué sigue usando ese correo electrónico? Y si es una persona experta en redes digitales, en campañas digitales, y sabe que lo hackearon, ¿por qué él no denunció eso bajo los mecanismos de Gmail o de Facebook? Y siguió usando, después de haber dicho que lo habían hackeado, sus cuentas de correo como si nada. Entonces no causó convicción y se acreditó que él había sido la persona agresora. Entonces, hay maneras muy interesantes, ¿no?, justamente de lograr acreditar la responsabilidad, pero no en todos los casos es posible. Porque pues cada vez también se sofistican, ¿no? Se hacen más sofisticadas las estrategias para ocultar la identidad de las personas violentadoras. Lo que estamos viendo ahora, ¿no?, que es muy preocupante, son los trolls, las granjas de bots. Tú pones una publicación que alguien quiere
dañar la imagen de ese tema o que trae esa agenda, y ¡pum!, te lanza una serie de trolls, de bots, que son robots, que no son personas reales, a atacarte, a insultarte. ¿Y qué está provocando esto? Que hay también ya datos estadísticos claros de la ONU, por ejemplo, que esto está causando, está inhibiendo la libertad de expresión. En vez de que las defensoras de derechos humanos, las periodistas digan, pues voy a seguir diciendo que muchas son muy valientes y siguen hablando a pesar de la violencia digital que están sufriendo por estos, que tengo una colega de la Universidad Autónoma de Jalapa, Mónica Mendoza, la doctora Mónica Mendoza, que nos platicaba que se estaba presentando en Puebla una propuesta para sancionar esto, porque esto es una estrategia sicaria, ¿no? De estar teniendo granjas de trolls para violentar dirigidamente a una persona. Entonces, esto no hay un marco jurídico específico para eso. Entonces, esto es lo que estamos viendo y es muy preocupante, que no estamos pudiendo identificar quiénes son las personas dueñas de estas granjas, de estos trolls, en todos los casos, y está generando mucha violencia en las redes sociales. Y muchos de ellos son integrantes de partidos políticos, entonces eso también es grave, que a veces sin pudor, sin ninguna consideración ética, también, ¿no?, agredir y violentar a las mujeres. Entonces vean, ¿no?, aquí es esto muy sobresaliente, los juicios de carácter sexual, la objetualización sexual, las agresiones contra la familia, los roles de género, la apariencia, son sobre todo cuestiones que se usan en los temas de las agresiones. Y hay otro informe hecho también por el PNUD sobre las elecciones de 2021. Este estudio tiene hallazgos bien interesantes también. Hice un estudio también de publicación de redes sociales, de las campañas, sobre todo de las gubernaturas, y se identificó que hay un sesgo de género en las candidaturas. Reciben mayor atención los candidatos hombres en las redes sociales y tienen mayor me gusta, mayores likes, y sobre todo a las candidatas mujeres en todas las redes sociales se observa expresiones discriminatorias y denigrantes. Entonces, mira, aquí está con toda claridad documentada cómo está este sesgo, ¿no? Porque generalmente, ¿no?, la política no tiene buena fama, y entonces cuando se habla, cuando un candidato publica algo, sea hombre o mujer, pues generalmente vamos a ver, si tienen muchos seguidores y son más o menos famosos, muchos comentarios negativos, ¿no? Eres un rata, eres un corrupto, te vas a robar el dinero, siempre lo mismo, y eso pasa para mujeres y hombres. Pero los hombres llegan a tener más likes, más me gusta, más comentarios positivos, y en cambio las mujeres tienen más comentarios discriminatorios, denigrantes, relacionados con la apariencia, con la sexualidad, con el cuerpo, con los favores sexuales, y eso no ocurre con los hombres, ¿no? Entonces aquí hay ejemplos, pero está documentado, ¿no? Ya debería de bajarle a las cirugías, con ese Q, ya sabemos a qué se refieren, yo creo que no gana, ¿no? Entonces siempre son comentarios sobre la apariencia, sobre el cuerpo, y bueno, entonces, bueno, también esa es otra cuestión que está haciendo complejo, ¿no?, el tratamiento adecuado de la violencia de género. Hablábamos ayer ya de este informe de ETELECT, que nos habla no solamente de la violencia política en razón de género, sino la violencia política en general. Ha sido gravísimo, ¿no?, las amenazas que sobre todo se dan, son el 32% de los delitos de violencia política, el 24% son difundidas a través de las redes sociales, ¿no?, a través de WhatsApp y cuentas anónimas de Facebook, llamadas telefónicas y mensajes SM. Entonces, pues sí, en el 71% de los casos las víctimas no pudieron identificar al autor de las amenazas. Entonces, y bueno, en el 24%
las víctimas denuncian como autores intelectuales a los adversarios políticos, incluso a militantes de sus propios partidos políticos, que eso también es muy grave. Y bueno, solo un 5% de las víctimas denunciaron a grupos de delincuencia organizada como responsables, que a veces también nos vamos con esa finta. Pensamos que toda la violencia política en México es causa del narcotráfico, de los grupos del crimen organizado, y no necesariamente. Entonces, es un tema, insisto, muy complejo. En el Registro Nacional de Personas Sancionadas vemos que hay 21 registros con la modalidad digital y que son ciudadanos, funcionarios, militantes, candidatos, también es gravísimo, personas periodistas, incluso directores de medios de comunicación. Y también, ¿no? El informe de la Comisión de Quejas y Denuncias, el último que se presentó, pues nos relata que justamente la medida cautelar que más se ha presentado ha sido por temas de violencia digital, que aquí hay otro tema. Estamos dando un tratamiento adecuado al caso de la violencia digital, porque lo que estamos haciendo es, se presenta la denuncia y a partir de una medida cautelar se puede retirar la información de manera inmediata. Que bueno, aquí hay que decirlo, no es así muchas veces, en todos los casos tan inmediato, porque a veces las redes sociales no quieren cooperar con las autoridades electorales. El INE ha tenido que ser el mediador de esto, a partir de convenios de colaboración, de estar ahí trabajando con las redes sociales, con las compañías, pero el problema aquí, y que esto lo ha dicho muy fuertemente Artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales, pero con respecto al caso de la Ley Olimpia, que lo que les preocupaba en el caso de la Ley Olimpia es que fuera una autoridad administrativa, el Ministerio Público, quien retirara esta información de manera cautelar y que después ya fuera una autoridad jurisdiccional quien decidiera si esta información debía o no estar en Internet. Bueno, tuve oportunidad de preguntarle a Catalina Botero, quien era jueza de la Corte Constitucional Colombiana y relatora, me parece, de la libertad de expresión, y que hoy forma parte de ese comité que tiene Meta para pronunciarse sobre los casos de libertad de expresión que están en límite, ¿no? Con el discurso de odio, la violencia de género y etcétera. Es una expertaza, una mujer increíble. Y tuvimos un evento en el Tribunal Electoral en Guadalajara y ella estaba de ponente y tuve la oportunidad de plantearle esta duda. ¿Qué opina usted con su experiencia, con su conocimiento, con su activismo y también una defensora muy importante de la libertad de expresión sobre esta posibilidad de que sea una autoridad administrativa que baje información? Y ella me decía, en el caso de México, a mí no me parece mal que pueda, por ejemplo, ser el INE que baje este contenido, porque es una autoridad autónoma, independiente del gobierno, ¿no? El problema con el Ministerio Público, por ejemplo, es que pues no siempre se ha garantizado la autonomía y la independencia, ¿no? Pues en primer lugar, de la Procuraduría General de la República, ahora de la Fiscalía General de la República, que muchas veces actúa con ese sesgo del partido en el gobierno, del partido del presidente, y eso es lo preocupante, ¿no? Por ejemplo, en casos de otro tipo de temas, el derecho al olvido y otros temas relacionados con las... Pero en el caso, lo que sí me dijo es que a ella le preocupaba un poco que fuera la comisión de quejas, que son muy poquitas personas quienes determinen esto, y no el Consejo General del INE, ¿no? En los casos más graves o más delicados, ella considera que tendrá que ser analizado por el Pleno del Consejo General las medidas cautelares, aunque ella entiende que debe ser algo rápido. Pero bueno, algo que dijo también en un evento una consejera de Veracruz, Mabel Hernández, es realmente será lo óptimo quitar el contenido, porque lo que ella dice es que presentó como una propuesta. A lo mejor lo que podríamos hacer es poner un mensaje, una cortinilla. Este mensaje ha sido catalogado como violento por parte de la autoridad electoral, porque eso podría incluso
servir de pedagogía pública, de enseñar a la población qué es lo que está siendo violento. Y no solamente retirarlo, ¿no? Porque así, de esa manera, no podemos contrastar, ¿no?, lo que es violento y lo que no es violento. Un poco como lo que intentó hacer Twitter, ¿no?, con el expresidente Donald Trump, que, como ustedes recordarán, empezó a decir una gran cantidad de noticias falsas, y tanto Facebook, ¿no?, como Twitter empezaron a poner esta información no es cierta, es tendenciosa, pero bueno, sí, cuando fue lo de las elecciones y la toma del Capitolio, sí lo censuraron completamente, ¿no? Tiraron su cuenta. Entonces, pues no es un tema sencillo. Evidentemente, cada caso tiene que analizarse en lo particular. A mí me parece que no hay de otra. Ha sido una crítica muy parte, ¿no?, muy importante al Tribunal Electoral, de por qué en un caso sí decide y en otro caso no. Y lo cierto es que no podemos establecer una regla general. Sí tenemos que ver las particularidades de cada caso, analizar las pruebas que hay. No siempre se encuentran las mismas pruebas, pero bueno, cada caso debe ser analizado en lo particular. Pero insisto, creo que hasta ahora ha habido mucha voluntad por parte de las autoridades electorales para dar tratamiento, atención, sancionar de acuerdo a la normativa. Pero insisto, creo que sí, lo que nos toca ahora es ver más allá de estas medidas de contención y pensar si es el camino adecuado para inhibir, prevenir, erradicar completamente esta violencia de nuestra sociedad. Si es el camino a largo plazo o solamente estamos como una medida temporal, porque es lo que hemos hecho, ¿no?, para atender de manera diligente, inmediata, este tipo de casos. Pero como se preguntó muy bien su compañera Elvia, perdón, sí necesitamos hacernos más preguntas. ¿Realmente estamos reparando el daño de manera completa a las víctimas? Es que cada víctima además es diferente. Y yo creo que por eso se tendría que preguntar en cada caso, ¿no?, qué es lo que esperaría de un procedimiento que se inicie. ¿No? Por eso es que es muy delicado también, me parece, el tema de atraer de oficio, ¿no? Por ejemplo, que se establece que puede ser estudiado, perseguido de oficio esto. Pero es bien delicado, ¿no? Porque como ayer les decía, siempre se debe de consultar la opinión de las víctimas. Perdónenme, me salió un momento. Me parece, si una mujer realmente no quiere denunciar y tú como autoridad electoral empiezas a investigar y empiezas a poner los hechos sobre la opinión pública, sobre los periodistas, como lo que decía Elvia, ¿no?, estar 90 días poniendo lo mismo, pues sí podemos estar en un estado de revictimización. Hay víctimas que lo que quieren es justamente eso, que se sepa que sí se le violentó, que se reconozca eso de manera pública. Eso simbólicamente sí es muy importante. Pero insisto, hay que saber diferenciar en qué grado se está por el camino de la venganza. También nos habla Marta Nussbaum del camino del estatus, que muchas veces lo que queremos es recuperar el honor por el daño a un ego que está ahí también. Entonces, no es un tema sencillo, pero creo que tenemos que empezar a tener estas conversaciones. En fin, no sé si alguien hasta aquí quisiera hacer algún comentario, pregunta, reflexión. ¿Qué tal, Jaime? Qué gusto volver a verte por acá. Igualmente, maestra, gusto como siempre. Nada más, si hay la oportunidad de que comparte el link de esta presentación, creo que es Prezi, ¿no? Y pues un comentario de una campaña que me llamó mucho la atención, que tuve en una clase de marketing, ¿no? Entiendo que estas cuestiones de violencia política de género, para que procedan, pues tiene que denunciarlas, pues la parte, en este caso, pues agraviada, ¿no? O querellante, ¿no? Hay casos donde puede ser otra persona, tengo entendido, ¿no? Pero hay una campaña que en lo particular me llamó mucho la atención,
no sé si llegó a escuchar de esta diputada, esta candidata a una diputación federal en Sinaloa, la Grosera. Esta mujer tenía un OnlyFans y así abiertamente lo decía por redes sociales progresistas y muy sexualizada la campaña, desnuda, ¿qué más promovía? Una campaña de chichis para mujeres, o sea, literal, o sea, una estrategia de marketing, de esas que uno no se imaginaría, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, pues, objetiviza a la mujer, ¿no? Pero, pues, ella lo estaba promoviendo, ¿no? Entonces, no sé si allá, si una mujer se sintiera ofendida por la imagen de una política o lo que trata de promover, hubiera sido algún tipo de denuncia o solo es afectada si la persona lo denuncia, ¿no? Es cuanto de mi comentario. Muchas gracias, Jaime. Qué interesante esto que mencionas, ¿no? Porque aquí podrían haber diferentes opiniones. A mí me parece que, evidentemente, a mí en lo personal, ¿no? Bueno, creo que también desde cierto punto de vista del feminismo, de los criterios asumidos por las autoridades electorales, o sea, no me parecería que eso sería como un supuesto, lo que ella hace, ¿no? Por sí misma, utilizar su cuerpo para hacer campaña como violencia política, de acuerdo a la definición, ¿no? Todo acto o omisión en contra de una mujer por hecho de ser mujer, porque no está agrediendo personalmente a ninguna mujer, o que busque que una mujer específicamente no se vea obstaculizada en el ejercicio de sus derechos. Veo complicado que encuadre en la definición de violencia política. Además, yo soy más de la idea, ¿no? Soy más liberal en el sentido de que las mujeres debemos de ser libres. Si nos queremos vestir de manera muy exuberante, lo podemos hacer. Si queremos ser más conservadoras, lo podemos hacer. Y no tendría que juzgársenos por eso, ¿no? Pero sí creo que ese tipo de campañas evidentemente no contribuyen a, pues, al debate público, ¿cierto? Me parece que empobrecen las campañas electorales. No creo que sea lo óptimo, pero no creo que se pudiera sancionar a partir de algo así, ¿no? De una definición de violencia de género, aunque habría mujeres que son más feministas, tal vez más radicales, las abolicionistas, que por ejemplo ellas creen que se debería ¿cómo se llama?, abolir el trabajo sexual, y que creen que las mujeres que hacen este tipo de cuestiones no están siendo libres realmente, ¿no? Entonces, personas que tienen el OnlyFans o que venden su cuerpo, hacen un intercambio comercial con las imágenes de su cuerpo, hay muchos feministas que consideran que eso no es libre y que deberíamos de prohibirlo, pero yo estoy en contra de el prohibicionismo. Es que a mí me parece que históricamente tenemos esta idea, ¿no?, de querer prohibir todo lo que no nos gusta, lo que moralmente pensamos que está mal, y hay mucha evidencia de que el prohibicionismo no logra los resultados esperados. Lo hemos visto tan solo, ¿no?, el prohibicionismo del alcohol en países como Estados Unidos o anglosajones, que genera un mercado negro. Lo hemos visto en la materia electoral, lo hemos visto con las drogas. Realmente penalizar, lo vemos con el aborto, penalizar este tipo de cuestiones realmente no ayuda. Entonces, esa sería mi postura, ¿no? Pero evidentemente no creo que encuadrar en lo personal, ¿no?, en violencia política de género, pero bueno, seguro hay personas que sí podrían pensar que afecta a las mujeres, ¿no? Porque se está, como lo dices tú muy bien, sexualizando, ¿no?, objetualizando a la mujer. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario, reflexión, pregunta, cuestionamiento? ¿Qué tal, Noel? Te escuchamos. Sí, nuevamente yo, creo que es más que nada una reflexión, ¿no? Para mí el Estado no está cumpliendo con reparar el daño a las víctimas. Y cuando digo Estado me refiero a todos los órganos que dependen del Estado, ¿no? Ya sean autónomos, ya sean dependientes de la administración pública, o sean impartidores de justicia, legisladores. Realmente
las experiencias que yo he tenido, por ejemplo, en los litigios por violaciones a derechos humanos, híjole, es prácticamente imposible que, por ejemplo, la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, donde yo vivo, o que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puedan fijar, por ejemplo, un monto para reparar el daño integral a las víctimas, ¿no? Siempre en que no tienen facultades, se les pide que lo tramiten ante la Comisión de Víctimas de algún otro órgano. Las comisiones de víctimas estatales y la federal no tienen recurso. Es un litigio eterno para esas personas. Nunca logran obtener la sanción del daño. Ahora, yo me pregunto ¿qué caso tener, por ejemplo, una disculpa pública? Yo creo que una disculpa pública no repara, o sea, más que nada satisface un ánimo de reconocimiento, pero de que repare el daño, yo dudo mucho que repare el daño. Es un problema muy grande. El Estado realmente no está invirtiendo en reparar en los derechos humanos, no está cumpliendo con el artículo 1 constitucional. Ninguno de los órganos repara el daño como debe de ser, hacen propuestas, pagan lo que quieren. Bueno, es una infinidad de problemas, ¿no? Creo que el Estado está fallando, creo que el Estado no es profesional, no es ético en su trabajo, y lo seguro es que si resulta procedente una queja, por ejemplo, ante un órgano administrativo para que se investigue una violación a los derechos humanos, lo seguro que tenemos ahí es un litigio largo, eterno y con resultados muy pobres. ¿Es cuánto, maestra? Coincido completamente contigo. Coincido con este diagnóstico, microdiagnóstico, ¿no?, que haces. Y sí, yo creo que tendríamos que cambiar el enfoque, ¿no?, de buscar que todo sea a partir del litigio, pensar ya más en términos de política pública. Políticas públicas bien hechas, ¿no? Yo creo que por ahí tendríamos que ir, pero pues bueno, al menos ya estamos teniendo estas conversaciones, porque en un inicio pues ni siquiera queríamos reconocer que existía un problema, no sabíamos ni cómo llamarle a esto, ya lo nombramos, ya hemos hecho leyes, hay cierta voluntad, pero creo que no nos hemos hecho las preguntas adecuadas, porque coincido contigo, no estamos desde el Estado y sus instituciones reparando integralmente el daño, realmente reparando. Entonces, pues falta mucho todavía por hacer. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario, pregunta, cuestionamiento, aportación. Pues les agradezco enormemente su paciencia. Es un tema complejo, es un tema muy sensible. Todas las aportaciones que se hicieron me parecieron muy importantes, contribuyen a este debate, a esta conversación, a estas reflexiones que debemos seguir teniendo. Y pues les felicito porque ya concluyeron sus sesiones de este diplomado en Derecho Penal Electoral. Enhorabuena. De verdad que yo creo que ustedes son un ejemplo de lo que se necesita para cambiar este país, seguir capacitándonos, formándonos, haciendo preguntas. Es viernes y ustedes están aquí conectados. Entonces, la verdad es que mis respetos. Esto es lo que nos gusta mucho y nos motiva a seguir trabajando, esforzándonos a mejorar día a día en la Escuela Judicial Electoral, porque tenemos a ustedes, que es nuestra comunidad, ¿no?, que nos plantean todos estos retos, como lo que hemos comentado aquí. Entonces, felicidades y bueno, pues ya espero que no se desconecten de la Escuela Judicial Electoral, seguro les seguiré viendo en otras actividades académicas. Que tengan un feliz viernes y un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctora. Hasta la próxima. Que esté bien. Que estén muy bien. Buenas noches, feliz viernes y fin de semana.